Buenos días, estimados hermanos. Hoy día nos corresponde hablar de Hechos capítulo 16. Y aquí en Hechos capítulo 16, 17 y parte del 18 encontramos el segundo viaje del apóstol Pablo. ¿Ya? Pero vamos a comenzar esta clase dirigiéndonos a nuestro Dios en oración. Oremos. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia, agradecidos en primer lugar porque a través de su Hijo Jesucristo, Señor, hemos obtenido la salvación eterna. Agradecido, Señor, porque usted nos ha conocido antes de la fundación del mundo y nos ha escogido como sus hijos. Le damos gracias, Señor, porque podemos tener su palabra, Señor, para alimentar nuestras vidas diariamente. También podemos tener la oración para comunicarnos con usted. Le agradecemos, Señor, por la familia, por nuestra iglesia también, Señor, por los dirigentes a nivel nacional, Señor, que tenemos. Le damos gracias, Señor, por tantas cosas que usted nos ha dado, Señor, a pesar de ser indignos pecadores. Le pedimos, Señor, que usted sea con los enfermos de nuestra iglesia, hermano Roberto, hermano Carlos, hermana Jovita y muchos más, oh Dios, que solo usted los conoce. Le agradecemos todas estas cosas por los medios preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Hechos capítulo 15, y voy a dar lectura yo desde el verso 36 al 41. Hechos capítulo 15, del versículo 36 al 41. Dice así su palabra. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a la iglesia. Fíjese que quise comenzar la meditación de este pasaje antes de entrar al capítulo 16, que es el segundo viaje del apóstol Pablo, por la situación que se produjo en esta situación entre que el apóstol Pablo decidió no llevar a Juan Marco por la negativa de no haber ido a la ciudad que él estaba interesado, que dice que fue Panfilia. Se bajó, se alejó de ahí. Entonces se produce una discusión ahí, pero esto no quiere decir de que no haya diferencia de opiniones entre los hijos de Dios. Siempre lo hay. No quiere decir que ellos nunca más se saludaron, nunca más se miraron, nunca más conversaron, sino que fue solamente un desacuerdo, pero sin embargo ambos continuaban la obra del Señor. Uno por un lado, otro por otro lado. Entonces ahora vamos a ir al capítulo 16, el cual nos habla directamente de este viaje del apóstol Pablo, su segundo viaje. Veamos lo que dice su palabra en el versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien,
lo que tenemos aquí que el apóstol Pablo escoge a un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer muy cristiana, nieto de una abuela que lo crió en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tan importante es que las familias podamos guiar a nuestros hijos, algunos a sus nietos, en la palabra del Señor, en los caminos del Señor. Aquí dice que el buen testimonio de Timoteo permitió que el apóstol Pablo lo escogiese. Bueno, bajo la voluntad de Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, es importante nuestro testimonio. Donde quiera que vayamos, debemos testificar que somos hijos de Dios, escogidos por Él, para honrar y glorificar su nombre, para entregar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hacía el apóstol Pablo, tal como lo hacía Silas, como lo hacía Timoteo, y más adelante que dice que en este viaje también se le agregó Lucas, el cual está escribiendo este libro de los Hechos. Pasemos al versículo 4. Y dice así: y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Recuérdense, en el capítulo anterior vimos que hubo un concilio, y en ese concilio se tomaron algunos acuerdos, porque recordemos que habían falsos maestros que estaban hablando sobre el tema para ser salvo, que se necesitaba ser circuncidado y seguir la ley de Moisés. Entonces, en ese concilio, que es llamado el Concilio de Jerusalén, se tomaron algunos acuerdos, los cuales fueron no comer animales ahogados en sangre o estrangulados. También dice abstenerse de la contaminación de los ídolos y por lo tanto también abstenerse de la fornicación. Fueron 3 puntos que ellos tomaron el acuerdo y llevaron carta a las demás iglesias y comunicaron a las demás iglesias cuál era este acuerdo del Concilio de Jerusalén. En todo caso, todas las iglesias lo tomaron muy bien, lo tomaron muy bien. El versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Aquí vemos la actuación del poder del Espíritu Santo. Las iglesias crecían día a día, tanto en número como tanto en vida espiritual. Siempre tengo el recuerdo de niño que yo participaba en nuestra iglesia en una carpa que se había instalado exactamente donde está el templo hoy en día. Y recuerdo que llegaba mucha gente, muchas personas. El Espíritu Santo actuaba en ese tiempo. Permitía que muchas personas se convirtieran a nuestro Señor Jesucristo, que entregaran su vida a Él. Entonces encontramos que tanto en ese tiempo como en el tiempo de mi niñez y de muchos más, de otros que no son tan jóvenes, actuaba el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que hoy día no actúa. También lo hace. Por lo tanto, nosotros tenemos la autoridad para entregar la palabra del Señor, porque somos también guiados por el Espíritu Santo. Más adelante dice que estuvo en una ciudad que se llama Frigia, Bitinia, en el Asia. Pasaron por ahí. Pero vamos a lo que nos dice el versículo 8. Pasando a Misia, descendieron a Troas. Y vamos a leer inmediatamente el versículo 9 y 10. Dice, pasando a Misia, descendieron a Troas y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedónico se puso delante rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Para que le anunciásemos el Evangelio. Pablo tuvo esta visión y obedeció, inmediatamente obedeció. Por lo tanto, partió hacia Macedonia. Él a lo mejor no quería ir, pero era obediente. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a ir a hacer una escuela bíblica, a hacer una clase, a entregar un tratado, a ir a otro lugar? No obedecemos muchas veces a nuestro Señor, pero es importante el ejemplo que nos da el apóstol Pablo de la obediencia. Inmediatamente Dios le muestra en una visión de que debía ir a esta provincia que fue una de las primeras de Europa, de Macedonia, y salió para allá inmediatamente al otro día. El versículo 13 dice lo siguiente: y en un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Y el 14 también. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí hay una mujer llamada Lidia. Fíjese que cuando dice que estaban en día sábado junto a un río, un comentarista de los comentarios de MacArthur habla que en ese tiempo, para poder tener una sinagoga, abrir una sinagoga, tenían que haber más o menos 10 judíos para poder que se iniciara un culto seguramente, o se iniciara un lugar donde se podía adorar al Señor. Hoy en día nosotros para tener una iglesia tenemos que tener, si no me equivoco, 10 miembros, 2 ancianos y un pastor. Ya en esta situación, en este lugar tenían que haber 10 judíos para que se pudiera abrir una sinagoga, y por esa razón estas mujeres iban a orar cerca del río. Y también se habla, el mismo comentarista dice, sobre que no habían hombres que le predicasen el Evangelio o le adoctrinaran. Por eso que había muchas mujeres que estaban ahí orando y también hablando de la palabra del Señor. Pero ¿quién era esta mujer? Dice, era una mujer que vendía púrpura de diferentes colores, que la obtenía de las raíces de los vegetales y de los moluscos. Ya era un trabajo bien valorado. Ella podía ganar mucho dinero. Era una mujer quizás muy importante en la ciudad. Pero ella se convierte a nuestro Señor Jesucristo. Acepta a Cristo como su único y bendito Salvador. El versículo 15 nos dice lo siguiente: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñónos. Había una invitación. Esta mujer invitó a estos misioneros, a este grupo de personas que iban evangelizando, a su casa una vez que se había convertido. Pero fíjese lo que nos dice el versículo 18. Lo que pasó camino a la casa de Lidia, con toda seguridad. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando.
Primero, cuando dice espíritu pitónico, ahí no está hablando de pseudodones. O sea, ella está hablando cosas falsas. Pero hay un detalle que lo vamos a ver en el 17. Y dice lo siguiente: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud, el camino de salvación. Estaba diciendo una gran verdad. Pablo y sus amigos misioneros anunciaban el camino de la salvación. ¿Y qué pasó? Ella era una mujer que estaba bajo la orden de personas que ganaban mucho dinero con ella, porque ella adivinaba lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tiene una consecuencia esto, que dice en el versículo 18, lo dice: y esto hacía por muchos días. Más dice que Pablo se desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Pero la consecuencia es la siguiente: y viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado, y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad. Fíjese que estos hombres permitieron que Pablo y Silas fueran detenidos y fueran llevados a la cárcel. En el versículo 24 encontramos lo siguiente. Dice: el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel. ¿Ya? Una vez que fueron azotados anteriormente, los mete en la cárcel. De la más de adentro, dice, de más adentro. Y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Fíjese que es interesante ver cómo estos hombres que estaban siendo flagelados porque esos cepos que les sujetaban los pies, yo no creo que eran acolchados o eran de una gran calidad, sino que eran solamente objetos de madera, los cuales a lo mejor estaban apretándole incluso sus pies, ¿ya? Pero encontramos que Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios, en el versículo 24, a medianoche, y los que estaban presos les oían. Una situación compleja para ellos, pero sin embargo no estaban despotricando contra nuestro amado y bendito Salvador. Ellos seguían alabando a Dios y glorificándole a través de sus cánticos. Pero vamos a ir al versículo 20, al versículo 30, que dice lo siguiente. Bueno, antes de esto pasa que hay un terremoto, ¿verdad? El versículo 26 dice: entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Ahí conocemos la situación, que el carcelero quiso matarse, pero Pablo lo detuvo y le dice que están todos, que por lo tanto no lo hagan. Y el versículo 30 nos da la respuesta y dice: y sacando afuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Porque había visto el testimonio de Pablo, había conocido el testimonio de Pablo y Silas, por lo tanto le creía, y había visto cómo se habían portado con él al no escapar nadie de la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es menester que yo haga?
para ser salvo? Una pregunta que hoy en día muchos, yo creo que pueden hacérsela, o se la hacen, o se la harán. Y ellos dijeron este versículo tan conocido por nosotros que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una verdadera promesa que también nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Si creímos en el Señor Jesucristo, también serán salvos los de tu casa, ¿verdad? Entonces el carcelero dice que estaba feliz, muy feliz, y responde en el versículo 32 lo siguiente: y le hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándole a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahí tenemos un ejemplo claro. Dios permite los hechos naturales para que sucedan estas cosas y para mostrarle al hombre que Él tiene el poder, que Él obra bajo su soberanía. Permitió este terremoto para que esta familia conociera a nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces que nosotros, como hijos de Dios, siempre tengamos presente que Dios protege a sus hijos de cualquier situación difícil, de cualquier dificultad. Dios está mirándonos, y no de lejos, de muy cerca, tal como lo hizo con el carcelero, tal como protegió a Silas, y a Pablo también le protege Dios a usted y a mí hoy, y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Debemos, por tanto, dar gracias a Dios porque hemos conocido al Rey de Reyes, al Salvador del mundo, al Creador del cielo y la tierra, al poderoso, al misericordioso, al bondadoso. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en quien hemos creído, a quien hemos aceptado como nuestro único y bendito Salvador. Ellos creyeron y tuvieron la vida eterna. Nosotros hemos creído, y por el amor de Dios y por su sacrificio perfecto, también tenemos la vida eterna. Pero ¿cuántos hay que hoy día se pierden? ¿Cuántos hay que se han alejado de Dios y que miran de lejos, observan de lejos a nuestro Dios? Es por eso que la labor de los hijos de Dios es llegar con este santo evangelio, tal como lo hizo el apóstol Pablo y sus amigos. No estoy diciendo que vamos de ciudad en ciudad haciendo esto, pero lo podemos hacer aquí en Chillán. No necesitamos ir a Coihueco para hacerlo. Podemos hacerlo en el lugar donde vivimos. Demos gracias a Dios porque Él está con cada uno de nosotros. Vamos a terminar este comentario de la primera parte del segundo viaje del apóstol Pablo. Oremos. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le agradecemos, Señor, porque hemos podido conocer un poquito más de usted. Hemos podido conocer del trabajo misionero del apóstol Pablo. Le damos gracias, Señor, porque usted nos cuida y nos protege. Bendiga, Señor, a las familias de nuestra iglesia. Bendiga a todos los hijos de este mundo que le aman y que esperan su segunda venida. Le agradezco todas estas cosas por los medios preciosos de Jesús. Amén.